a veces es necesario ensuciarnos las manos para poder entender realmente los problemas que la tecnología debería resolver. Y creo que fue exactamente ahí, pues operando ese propio negocio de comida, donde te topaste, digamos, con el problema que hoy estás resolviendo, ¿no? Cuando operabas ese negocio, ¿qué números o situación te hicieron ver, pues, que los restaurantes estaban construyendo el negocio de alguien más? O sea, claro está que los marketplaces se llevan una gran parte de la torta hoy en día, y eso lo aprendí primero al estar del lado de Rappi. Son herramientas muy valiosas, don't get me wrong. A todo restaurantero que hoy en día hablo por reorder, más que nada los que están por abrir, digo, no pienses en no estar en un marketplace, tenés que estar, porque es como estar en un mall, tenés tráfico inmediato prácticamente. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Después de vivir la experiencia del delivery en carne propia, Agustín Sartorio, un uruguayo que lleva años escalando y siendo parte de la expansión de grandes startups de tecnología como Uber y Rappi, ha desarrollado una plataforma que permite a restaurantes y comercios tener su propio canal de pedidos online sin comisiones abusivas y con acceso directo a sus clientes. Así que en este episodio abordaremos por qué los clientes están pagando hasta un 30% de comisión por cada pedido, cómo pasar de depender de Marketplace a construir un canal propio que te deje margen y la diferencia entre alquilar tu crecimiento y ser dueño de tu propia base de clientes. Así que si eres un restaurante o una cocina oculta o una distribuidora o cualquier negocio que dependa del delivery, este episodio te va a hacer replantear tu estrategia de distribución de canales. Agustín, qué placer tenerte por aquí con nosotros en Finanzas en Automático. Hola Edgar, muchas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, por la intro. Bueno, naciste en Melo, pues una ciudad bastante pequeña en Uruguay, sabiendo que este país, pues todas las ciudades son bastante pequeñas. Lanzaste y apoyaste el crecimiento de Uber en el país, luego lideraste Rappi, estuviste en Hopi desde el día cero. ¿Cómo llega un uruguayo desde una ciudad tan pequeña a estar en el centro de tres de los startups más disruptivos de la última década? Bueno, sí, como decís, nací en Melo. Como toda ciudad del interior, la oferta educativa te lleva a la capital cuando terminás la secundaria. Y así fue que en 2007 me vine a Montevideo a arrancar la carrera licenciatura en sistemas en la Universidad DORT, que es una carrera que es una mezcla entre ingeniería en sistemas y una gerencia en administración y negocios. Eh, y ahí me dio toda la perspectiva del poder de la tecnología y cómo poder usar la tecnología para generar impacto. Pero lo que siempre me gustó no fue tanto la parte de programar, que eso lo hice solamente en la universidad hace muchos años, pero sí todo lo otro que se puede hacer con tecnología. Y bueno, desde ahí siempre estuve el bichito, como decimos aquí, por emprender. La universidad en particular siempre promovió y promueve el énfasis en el emprendedurismo. De ahí nacieron los unicornios de Uruguay, empresas enormes, han pasado por ahí sus fundadores, sea como alumnos o como profesores. Y entonces es algo que siempre lo, lo percibimos desde el día uno con mis amigos, con mis compañeros, y bueno, así fue que arranqué un poco en este mundo de las startups. Bueno, pues quiero pensar que esa combinación entre curiosidad y el timing, estar en el lugar correcto cuando pues el mercado está listo para cambiar, es algo que pocos logran replicar. Y después de vivir un crecimiento exponencial en estas grandes startups que comentábamos, pues decides abrir un negocio de ensaladas. ¿Qué estabas buscando al pasar pues de operar en tecnología a pesar pues a operar freidoras y mostradores como tal? Bien, bien, bien. Si querés, voy un paso más atrás. Yo en la universidad, ahí en vez de empezar a trabajar en otra empresa, como la mayoría de mis amigos de la generación que arrancaban trabajando en software factories, yo decidí emprender desde el día uno con un par de pequeños emprendimientos cofundados con mi hermano, que él era
el tech side y yo era el business side de la startup. Lo intentamos replicar internacionalmente, expandirlo. Fue una etapa de mucho aprendizaje de cómo es lanzar algo desde cero, algo tuyo y tratar de hacerte conocer y vivir de eso. Hasta que en 2015 tenía ganas de sumarme a hacer otra cosa, de sumarme a una empresa para poder aprender desde el otro lado del mostrador, desde el lado de, ok, trabajo para una empresa en la cual voy a aprender de mis pares y de la empresa misma. Y se da la chance de unirme a Uber cuando Uber lanza en Uruguay. Ahí justamente yo estaba haciendo una maestría aquí en Uruguay, una especie de MBA enfocado en tecnología, y teníamos un viaje a San Francisco a hacer el típico recorrido de Silicon Valley, por universidades, por startups, por empresas, y ahí decidí contactarme con algunos de los recruiters de Uber, ya que en LinkedIn estaban contratando, habían 800 applicants, no iba a haber forma de poder destacar por ahí, hasta que di con el recruiter, me recibió, y ahí comenzó mi etapa en el mundo de las startups, pero startups de otras personas como el caso de Uber, del cual tuve la suerte de poder participar del lanzamiento aquí en Uruguay y vivir todo lo que fue ese despegue de la empresa con todo lo que conllevó. Esos fueron unos 2 años hasta que Uber decide mover la operación y manejarla desde Argentina, algo que pasa típicamente con empresas de este tipo, en lo cual Uruguay es simplemente un mercado más y no contribuye en valores absolutos relevantemente. Y ellos estaba en contacto con algunos de los founders de Rappi, pues sabía que se estaban expandiendo, sabía que les gustaba el perfil ex-Uber, y así fue que, bueno, al día siguiente de que se nos dice que se termina la etapa en Uber, entré nuevamente en contacto con ellos y a las 3 semanas estaba encargado de empezar a construir la operación en Uruguay desde cero, desde construir la entidad, empezar a conseguir restaurantes en aquel momento, todo lo que conlleva lanzar una empresa y lanzar una empresa como Rappi en un nuevo mercado, en un mercado dominado fuertemente por Pedido Ya, que se lanzó aquí en Uruguay años antes, en 2009, entonces teníamos que movernos muy sigilosamente. Eh, Después de Rappi, que fue una etapa bastante corta pero intensa, más bien enfocada en lanzar la operación, ahí en vez de meterme en otra startup que tuve las oportunidades en aquel momento o en otra empresa, decidí meterme en un rubro que era desconocido para mí, pero que me llamaba mucho la atención, como era la gastronomía. Me había gustado mucho el modelo de una empresa de Estados Unidos, se llama Sweetgreen, que cotiza en bolsa hoy en día, que se enfoca en comida saludable, más bien en el entorno de oficinas, de espacios corporativos. Y así fue que fundamos Salads Club con mi esposa. Ella seguía trabajando como sigue hasta ahora full time en la empresa donde está. Y yo en ese momento decidí enfocarme full time en eso y expandir la operación. En ese 2019 pasamos de 1 a 4 locales. Mi intención era tomar Uruguay como mercado de prueba y después replicarlo en otros países. Y ahí llega la pandemia. Entonces en ese momento fue barajar las cartas y dar de nuevo. Y bueno, ahí tuve de nuevo la suerte, por decirlo de alguna manera, de unirme a la startup que, como vos mencionaste, Hopin, que es una startup que surgió en Reino Unido. El founder estaba ahí, pero desde el primer momento fue remota globalmente, que se enfocaba inicialmente en eventos virtuales. Mi hermano fue quien me refirió al founder. Él entró unos meses antes, en febrero 2020, como uno de los primeros ingenieros. Y bueno, en abril se da la chance de unirme a la empresa. Lo más gracioso del caso que estaba teniendo entrevistas, me da la bienvenida y nunca hablamos de en qué rol. Fue algo muy, muy, muy particular. La empresa en ese momento, con el estallido del COVID, los eventos físicos se estaban cancelando masivamente y Hopin era la mejor o casi que la única plataforma preparada para llevar esos eventos físicos al mundo virtual. Bueno, ahí se da la chance de unirme y básicamente fue un rol al inicio que no tenía nombre, pero que a los meses después terminé recalando en lo que es el equipo de Business Operations. Y para que te hagas idea, yo entré siendo el empleado 35, en el pico al año y monedas después, éramos 1.200. La empresa yo entré después de la seed round y llegó hasta una serie si mal no recuerdo, levantó 1.200 millones de dólares. Cada quarter había una ronda de inversión masiva. Y bueno, y después, por diferentes cosas, la empresa se fue desarmando en cierta forma entre ventas, entre merges y diferentes cosas, bueno, que podemos hacer un capítulo específico de eso. Eh, pero en concreto, y respondiendo a tu pregunta, Salad Club fue más bien, nace de la curiosidad de querer emprender en un rubro que no conocía y me quería salir de tecnología, pero venía con el bagaje de Rappi, de ver cómo se hacían las cosas en una empresa como Rappi, cómo se usaba la data para poder generar recompra, cómo se tenía el cliente en el centro, cómo se estaba arriba de la logística para que las cosas pasen en el momento que tienen que pasar.
Y bueno, quería aplicar todo ese conocimiento de Rappi, esas buenas prácticas, en mi propia marca gastronómica. Ahí intento hacer un canal propio, al inicio con un modelo de suscripción, después sí con el modelo típico on demand, de que pedís lo que querés cuando querés. Y ahí es cuando me choco contra la pared, primera vez en 2000, fines de 2019, principios del 20, en que las herramientas que existían en ese momento no eran empáticas con el restaurantero de la TAM por diferentes motivos. Así que hago una pausa ahí porque me puedo empezar a explayar demasiado en esto, así que te cedo la palabra, Edgar. No, no te preocupes. Quiero pensar que a veces es necesario ensuciarnos las manos para poder entender realmente los problemas que la tecnología debería resolver. Y creo que fue exactamente ahí, pues operando ese propio negocio de comida, donde te topaste, digamos, con el problema que hoy estás resolviendo, ¿no? Cuando operabas ese negocio, ¿qué números o situación te hicieron ver, pues, que los restaurantes estaban construyendo el negocio de alguien más? O sea, claro está que los marketplaces se llevan una gran parte de la torta hoy en día, y eso lo aprendí al primero al estar del lado de Rappi. Son herramientas muy valiosas, don't get me wrong. A todo restaurantero que hoy en día hablo por reorder, más que nada los que están por abrir, digo, no, no pienses en no estar en un marketplace, tenés que estar, porque es como estar en un mall, tenés tráfico inmediato prácticamente, más o menos calificado, pero tenés tráfico, te va a dar visibilidad, vas a dar a conocer tu marca, vas a construir volumen y ventas, y después empezás a construir, o en paralelo, tu canal propio, y empezás a mirar gente del marketplace a tu canal propio. Pero estar en el marketplace es como estar en Instagram o en redes sociales, tenés que estar, como estar en Hay que Google estar. Maps, tenés que estar. Y lo que le recomiendo a las marcas es tener una estrategia omnicanal. Entonces, el marketplace es súper valioso, pero claro, mal usado, que es lo que termina pasando, porque el restaurantero promedio se termina descansando demasiado en el marketplace, que le resuelva todo en lo que es la venta off-premise, la venta delivery, y cuando se quieren dar cuenta y pestanean, tiene un 80% de la venta atomizada en uno o dos jugadores, dependiendo del país, uno, dos, tres máximo. Y claro, y las dependencias son nocivas en cualquier ámbito de la vida. Entonces las condiciones empiezan a cambiar a lo largo del tiempo y ahí es donde se empiezan a crear las molestias. Si no, porque me cambiaron esto y lo otro. Están en todo su derecho de cambiar condiciones porque por contrato lo pueden hacer y las cosas cambian en el tiempo, no son rígidas. El tema está que esa marca tenía un 80-90% de dependencia de una sola plataforma. Y ahí es donde se empiezan a dar cuenta de que tienen que construir un camino propio. Y ese momento, ese clic de darse cuenta, se aceleró más que nada en la pandemia, donde todas las marcas salieron de forma desesperada a construir su canal propio, por ahí con herramientas que no estaban prontas para lo que es solucionar este problema. Y bueno, y eso fue un factor que aceleró la adopción de herramientas de este tipo en la TAM, que dependiendo del país, más o menos todos se comportan de igual forma en lo que es la adopción del canal propio. Hablando particularmente de las comisiones que cobran este tipo de plataformas Sí, que pueden estar entre el 25 y 30%, tú me corregirás, pues no solo se comen el sí, margen, sino que quiero pensar que se destruyen, pues, la capacidad de reinvertir o mejorar o de crecer, o al menos eso debe pensar el restaurantero. Pues es un modelo donde el restaurante, al parecer, como dices, cuando no se trabaja bien, pues trabaja para la plataforma y no al revés. Pero pues identificar todo este problema es una cosa, pero encontrar un modelo para resolverlo es otra cosa. sí, Entonces, sí. leyendo alguno de tus posts, mencionabas que en el 2023 las condiciones del mercado cambiaron, apps de logística empezaron a ofrecer flotas de tercero. ¿Qué fue ese cambio Sí, específico por sí. el cual, digamos, desbloqueó la oportunidad para poder entrar con Reorder? Buen punto el que traes. En 2019-20, la primera vez que ejecuté mi canal propio en Salads Club, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir y contratar deliveries, repartidores, domiciliarios, motorizados, según el país el término, para que estén al servicio de la operación entre las 11 a.m. y las 3 p.m. para hacer el delivery de la venta que vaya a haber en ese momento. Y si no había venta, igual había que ir y pagarle a ese delivery. Y si el clima cambiaba y la venta cambiaba, igual había que pagarle a ese delivery. Entonces, eso es un factor limitante para que las marcas ejecutaran en aquel momento un canal propio, o que tenían que afrontar una inversión, dependiendo de las horas y el país, de 300 a $500 para tener esa repartidora a disposición.
Entonces, fast forward a 2023, como te comentaba, hay todas las aplicaciones de food delivery, de ride hailing, llámese Uber en ride hailing o Uber Eats, perdón, Pedido Ya, Rappi, DoorDash en Estados Unidos, Globo en España, iFood en Brasil. Todas ponen a disposición de otras empresas o particulares su flota de repartidores o conductores para resolver la última milla al retail y ponen su API a disposición. Que es donde, ok, está toda esta infraestructura construida que costó billones de dólares en construirse a disposición para que cualquiera pueda ir y usarlas con un API code. Y pagando solamente, acá viene un poco el salto en el margen, pagando un flat fee por esa entrega, no una comisión por venta como si se cobra cuando se vende por un marketplace. Y esos delivery fees rondan, según el país, los $3 más menos algo. Entonces, claro, cuando vos sumás ese flat fee de delivery, que a su vez vos como marca, cuando estás vendiendo, se lo podés traspasar al cliente, el costo logístico en su ticket promedio representa un 4, 5, 6%, dependiendo del valor del ticket promedio. Entonces es un gran habilitador, es un tailwind, un viento de cola que empresas como la nuestra tienen alrededor del mundo para poder ofrecer e-commerce para empresas que están dentro de, abstrayéndolo, nosotros tenemos un término que es el quick commerce, que damos una solución para el quick commerce. Dentro de eso, como les comentabas en la intro, tenés food delivery, tenés una distribuidora, tenés cualquier empresa que necesite vender ítems para ser enviados casi que en el momento o en el día dentro de una misma ciudad y por lo general un ticket promedio relativamente bajo y que sean ítems que se piden con alta frecuencia dentro del mes. Es una compra de low commitment, por lo tanto la persona quiere pedir y ya y que le llegue y no pasar por un proceso de checkout también engorroso. Ahí me estoy metiendo en aspectos del producto que con gusto te explayo después. Bueno, esto es un ejemplo claro de cómo el timing de emprender, pues no solo se trata de tener una idea, sino de que pues el ecosistema esté listo para soportarlo. Yo creo que llegaste en el momento idóneo cuando tenía que lanzarse y creo que aprovechaste esa oportunidad. Así que con este contexto claro, pues platícame cómo funciona Reorder en la práctica. Ya me adelanto a Sí, lo que me comentabas. Pues si soy dueño de un restaurante y hoy dependo 100% de iFood o Rappi, ¿qué pasa en las primeras 48 horas después de activar Reorder? Llévame paso a paso, por favor, en sí, sí, esa sí, sí. transición. Me voy un paso incluso más atrás. Las marcas empiezan a dar cuenta que tienen que operar un canal propio porque ve que su vecino, su colega, ya lo empezó a operar y que "Ey, lo tengo que hacer". Es como, estamos en 2025, es una obligación prácticamente hacer canal propio. Así sea que tengas un WhatsApp y el reparto lo lleves vos o lo lleve alguien de tu personal. Y esto pasa en lugares independientes como en grandes cadenas. La problemática es la misma independientemente del tamaño del país. Y no es solo de la TAM, sino que es mundial. Entonces la marca dice, ok, quiero operar mi canal propio. En el caso nuestro, cuando empezamos a desarrollar el producto, lo quisimos hacer bajo tres premisas. Una es la UX, la experiencia del usuario y el diseño. Tiene que ser igual o mejor de lo que las grandes marketplaces han seteado la vara tan alta. O sea, la competencia hoy en día a nivel de UX son todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono. Estamos acostumbrados a un nivel de usabilidad tal que si nos topamos con algo que está por debajo de esa calidad, de ese nivel, ya lo vemos con ojos raros. Entonces, la primera ola de aplicaciones que surgieron más que nada en pandemia no le ponían tanto énfasis en la experiencia del cliente, porque era más bien resolver una necesidad puntual de ese momento. Entonces, esa es una, tiene que ser igual o mejor, porque vos si estás convenciendo a tu cliente de que vaya y te dé una chance de pedirte en el canal propio, y vas y le pedís campos o información o pasos innecesarios, ese cliente se da media vuelta y dice, no, sigo con el hábito con el cual venía, pidiendo por el marketplace y no me complico pidiéndote por tu web. El segundo, el uso de la data, cómo el restaurante puede usar la data que se genera para generar más venta. Y eso es no solo darle reportes, sino que esa data trabaje por sí mismo, en concreto con acciones de remarketing que hacemos, que es lo que me pasaba a mí. Yo estaba trabajando en Hopin full time y a la noche me ponía a hacer tablas dinámicas y hacer SMS por un lado, email por otro, para usar la data que se generaba en Salad Cloud y hacer que esos clientes vuelvan. Y tercero, como lo tocamos recién, las integraciones. No podemos resolver como e-commerce builders, y no hablo solo de reorders, sino en general, tratar de resolverle todo. Ya hay jugadores establecidos que están hace años y hacen muy bien las cosas, y ahí lo tenemos dividido en tres categorías.
en logística, en medios de pago, ejemplo, Mercado Pago a nivel LATAM, Bolt en Colombia, PayU, Stripe a nivel global, soluciones que le permitan a la marca cobrar y que el dinero vaya a sus propias cuentas. Y tercero, software de punto de venta, de POS, para que las órdenes se inyecten directamente ahí y con eso que ellos no tengan un incremento operativo por tener que estar manejando la nueva plataforma. Entonces, em, a nivel de producto, esas son las grandes características y en esas primeras 48 horas, básicamente, cuando le damos las credenciales para acceder a la plataforma, ya se le damos pronta para poder operar. Porque previamente nos dijo que quiero que me clones el menú de acá o de acá, o bien nos pasan un Excel con el menú y con eso se sube, cosa que cuando le demos el acceso ya lo tenga pronto para operar y lo único que tenga que hacer es conectar su cuenta del proveedor logístico y conectar su cuenta de plataforma de pagos. Le gestionamos que ya la página quede bajo su propio dominio. Entonces lo que ellos empiezan a comunicar es la novedad de que hey, ahora mi marca tiene el canal propio o migramos de otro canal, porque te diría que el 50% de nuestros clientes vienen de otras plataformas, incluso de Shopify, algunos se han migrado porque quieren resolver cosas que no pueden resolver con estos otros por H o por B. Y bueno, básicamente dicen, este es el canal propio y ya está instaurado en el consumidor que el canal propio es más conveniente. Porque por lo general lo que la marca termina haciendo cuando venden un marketplace, la inmensa mayoría pone un markup en sus precios, un 15, un 10, un 20% más. El otro día vi uno que tiene un 30% más que su propia web. Y eso lo hacen para que el peso de la comisión no le sea tan duro. Pero claro, el cliente se da cuenta de eso. Y cuando vos te Por pegas una supuesto. hamburguesa que te vale $10 porque la vas a comprar al local y de repente en el marketplace la ves a 14, decís, ok, no vale 14. Entonces tu frecuencia de compra va a ser menor que si la tuvieran a $10. Entonces, ¿qué le permite el canal propio? Es vender la hamburguesa a $10, marginar lo que tiene que marginar y que ese cliente pueda volver a comprar sin el peso de absorber el markup por sí mismos. Entonces, básicamente a las 48 horas ya pueden estar operando porque una vez que arrancan ya tienen todo listo. Bueno, pues esa simplicidad de implementación es clave, pues porque de un lado, pues los restauranteros no tienen ni tiempo ni recursos para proyectos Mm, de tecnología que lleven meses, pues necesitan soluciones que funcionen desde el día uno. Y pues cuando total. eso ya está operando, pues los números empiezan a contar una historia completamente diferente. Mencionas que algunos comercios lograron más del 60% de sus pedidos, eh, pues al pasar, digamos, por su canal propio y que el ticket promedio es del 20% mayor que en WhatsApp. Eso leyendo en alguno de tus artículos. ¿Qué es, pues, qué están haciendo diferentes esos negocios que logran esos resultados, digamos, tan positivos? ¿Hay algún patrón para poder definir esto? Sí, sí, sí. Yendo a ticket promedio, justo ayer una empresa con la cual estamos colaborando de Argentina que se dedica a hacer la gestión de los canales de delivery de las marcas, Pimentón, deberías hablar con ellos, tienen una muy linda historia también. Veamos un reporte de una marca que está trabajando con nosotros y ellos les gestionan el delivery en marketplaces también. Y la diferencia de ticket promedio era abismal, era también un 20-25% más en el canal propio que en el marketplace. Y en WhatsApp pasa lo mismo. Entonces hay varios factores en tanto en WhatsApp con el marketplace. En el marketplace hay mucha gente que busca precios y no es tanto fiel a la marca. Y quien se termina pasando al canal propio de la clientela de una marca, por lo general es la gente que está medianamente fidelizada con la marca. Por lo general los mejores clientes, los que gastan más. Entonces ahí tenés una de las explicaciones, versus Marketplace. Versus WhatsApp, lo que termina pasando es que WhatsApp es una venta más bien reactiva, a demanda, donde vos sabés lo que querés pedir y se lo decís a la persona que está ahí atendiéndote. Y no hay una venta sugestiva, una venta que te entre por lo visual. Y nuestro diseño en particular hace mucho énfasis en el producto. Desde la UX en jerarquizar el producto y que el producto esté en el centro de la experiencia con una foto bien relevante, como si fuera un feed de Instagram en cierta forma. Y eso hace que te entre por los ojos y que termines poniendo cosas que por ahí no querías poner o agregándole extras. También todo el apartado de opcionales que se le agregan a los productos es clave, cómo ellos estructuran su menú y ahí le damos una guía en cómo poder estructurar el menú. Por ejemplo, que todos los platos tengan como opcional sumarle postre y bebida, que eso es algo que decís es básico,
pero no se implementa por lo general en los marketplaces, ni que hablar en WhatsApp, que es más bien, como te decía, reactivo. Entonces, en esos pequeños detalles, acá no hay fórmulas secretas, es la realidad y se los explico a todos. No es que por lanzar tu canal propio vas a vender de un día para el otro, vas a migrar a toda tu clientela o a gran parte de ella. Esto es una construcción que se da con el tiempo. Si ves las gráficas de crecimiento de las marcas, no es que de un día para el otro un overnight success, sino que en el mes 3 podrían estar pensando de que un 20% de su venta de delivery está en el canal propio y así ir construyendo todos los meses, ir agregándole puntos porcentuales del share delivery. Las marcas que más tiempo llevan con el canal propio sí logran estar arriba del 50%. Son casos puntuales y la clave acá, abstrayendo, es que ellos tengan una buena base de clientes fieles, de clientes recurrentes, que tengan volumen en los marketplaces, porque eso significa que hay una preferencia del mercado hacia ellos, y que tengan una buena comunicación en medios digitales, en redes sociales, con buena fotografía, con buen nivel de mensaje. Porque en definitiva esto es, si te pones a ver, y me gusta usar siempre esta analogía, es como un content creator que usa YouTube para poder generar contenido y comunicarse con sus clientes. Cuanto más grande es la audiencia, más chances tiene de monetizar ese creador. Acá es lo mismo, las marcas de gastronomía o otros rubros son creadores, más que nada los que fabrican productos, son creadores de contenido. Y el contenido es el menú y ese menú se refresca cada 3 4 6 meses, así como un cantante va sacando nuevas canciones o alguien que crea videos saca nuevos videos. Es la misma analogía, eso es algo que en Rappi lo había absorbido. Las marcas son contenido. Entonces, y el contenido de las marcas, en este caso, son los platos. Y cuanto mejor se comuniquen, más chances van a tener de vender. Me gusta esa forma de poder hacer una analogía, como muy bien dices, de los dos escenarios. Creo que esa es una forma muy, muy sencilla de poder entender ambos mundos, ¿no? Hablando de ese 20% adicional que mencionabas en el ticket promedio, pues creo que puede ser la diferencia entre un negocio que apenas sobreviva y uno que tenga margen para poder crecer y no requiere más clientes, sino una mejora experiencia de compra, como nos comentabas hace un momento. Ahora, pasando del lado de los márgenes, quiero entender el modelo de reorder desde el lado Sí, financiero. Pues obvio. cobros una suscripción mensual en lugar de una comisión por pedido. Para un dueño de un negocio que está acostumbrado a pagar variable, pues toca cambiar ese paradigma. ¿Cómo se lo estás explicando? Pues que el costo fijo puede ser mejor incluso para su flujo de caja y rentabilidad del negocio. Sí. Ahí manejamos dos modelos en realidad. Uno es el que está público en la página, que si bien está expresado como un monto fijo, hay una base que es $99 por mes, que incluye hasta 200 pedidos. Por encima de 200 pedidos hay un adicional de 20 centavos, un costo bien simbólico por decirlo de alguna manera, que eso es más que nada para cubrir costos de los mensajes de WhatsApp que se envían, que se los pagamos a Meta. O sea, si bien está expresado como un fijo por pedido, en cierta forma es un variable porque está ese adicional por encima de los 200 pedidos. Y después para grandes cadenas con las cuales estamos hablando desde hace un tiempo, y bueno, incorporando algunas de ellas como clientes. Muchas de ellas nos pedían un pricing que sea un porcentaje fijo, porque les es más fácil para después, cuando arman sus presupuestos, sus P&Ls, saber que la línea de First Party Channel del canal propio, del e-commerce, le va a pesar el 3, el 4, el 5%. Entonces, de una forma u otra, sea que vas por un plan en cierta forma prepago, que es este de $99 por mes, los 200 pedidos, o bien por un plan de porcentual, lo que buscamos es que lo que nosotros cobramos cuando lo llevas al análisis de los unit economics de una orden, no pase más del 4%. Es más, nuestros mejores clientes que están con planes prepagos, digamos, de X facturación por mes y X cantidad de pedidos incluidos, lo que nosotros les cobramos nos representa el 1,3%. Pero la mediana te diría que está entre el 3 y el 4%. Tenés casos, No, yo, obviamente, que están arrancando, que por ahí les pesa 5, 6, 7, pero va bajando en la medida que tienen más pedidos y logran diluir el costo mensual. ¿Me decías, perdón? no, que quiero pensar que del lado financiero, siempre que hacemos un presupuesto, pues por más de que pueda existir un valor fijo y luego un pedazo variable, pues nosotros tratamos de buscar siempre un cap para poder Mm, presupuestar y saber que no nos vamos a pasar de ese monto
como parte de ese rubro que estamos invirtiendo para poder crecer el negocio. Sí, ahí complementándote la ecuación, por un lado tenés el costo del e-commerce, de la tecnología, por otro del método de pago, que dependiendo del país, las pasarelas más o menos cobran todos lo mismo, entre el 1,5 y el 3%, dependiendo si es débito o crédito, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso dependiendo del país, la plataforma, a veces ese costo cuando estás en un marketplace también lo tenés que pagar por encima, en otros está incluido. Entonces estamos del 3-4% nuestro, el 2-3% del método de pago. Y la logística, como te comentaba antes, va a depender del ticket promedio que tengan ellos y de la estrategia que quieran hacer. Si le quieren trasladar el costo del delivery fee al cliente al 100%, la logística les va a pesar cero. Si le trasladan el 50%, que es lo que la mayoría hace, ese costo logístico en su ticket les va a representar el 5, el 6, el 7. Entonces, cuando vos sumás los tres factores de costo, e-commerce, método de pago y logística, deberías estar en todos los análisis que hago 12, 13, 10%, no más de eso. Entonces, si te parás en un costo total de 10 al 13 versus un 20, si tenés una buena comisión en un marketplace, o un 25, que es lo que tiene la mayoría, estás en un salto del margen que lo mejorás en un 60-70%. Eh, y ahí es donde, perdón, mejora del margen variable, no hablo de valor absoluto. En valor absoluto le añadís a tu bottom line un 8 o 10% de cada pedido. Obviamente esta conversación a veces se da, a veces no se da, depende del perfil del restaurantero. Si es una marca grande, obviamente, hay alguien que vela por las finanzas, hay departamentos enteros inclusive, y tienen esta paramétrica bien clara. En otros saben que el ROI es positivo y lo van a hacer igual porque se quieren sentir independientes. A veces no es tanto por que quiero mejorar mi margen y que al fin de mes me queden 500.000 dólares más, sino es, sé que es algo que tengo que hacer, sé que me va a ser positivo para la marca, porque con poquísimos pedidos, o sea, en cada pedido ya es positiva la cuenta. Y si tuvieras un costo mínimo de nuestro lado, que de una forma u otra siempre lo introducimos, porque queremos trabajar con marcas que realmente quieran avanzar al canal propio y que estén comprometidas a ejecutar acciones. Pues si la marca se queda quieta y dice, ok, lanzo la web y me quedo tranquilo y que vengan pedidos, no les va a traccionar. Les va a enviar pedidos, pero cuanto más trabajo le ponga la marca en la comunicación y estar arriba haciendo el cambio de paradigma, de decir, hey, en delivery nos encontrás en nuestra web, en lacampiona.uy, en vez de decir nos encontrás en pedido ya, ahí es donde la marca empieza a dar resultados. Eh, entonces el salto a nivel de márgenes es muy significativo. Ni que hablar si la marca le atribuye un valor cuantitativo al acceso a la data del cliente, que ese es otro factor que no hablamos antes, es ellos tienen la data íntegra de cada cliente, su nombre, su apellido, su teléfono, su email, se lo dejó, y qué compró y qué dejó de comprar y cuándo dejó de comprar principalmente. Entonces, parado arriba de esa data, no solo se la damos a nivel de un reporte, sino que ejecutamos acciones de remarketing en nombre de ellos. A diferencia de un marketplace ejecuta remarketing, pero muchas veces lo hace enviándote un cupón para que vos compres en cualquier lugar. El marketplace no vela por el éxito individual del restaurante de la marca, sino vela por el agregado. Nosotros realmente como enablers del canal propio, velamos por el éxito individual de ellos y todo lo que se ejecuta es en nombre de ellos. Porque a mí lo que me importa es que vos seas exitoso con tu marca, a diferencia de un marketplace. Entonces, nada, tenés el atributo de la data. Pero en términos concretos, pues, ¿qué puede hacer un restaurante con todos esos datos que antes no lo podía hacer? ¿Tienen algún caso o algún ejemplo real de cómo un cliente está aprovechando esta información? Sí, el remarketing es el ejemplo más claro. Cuando el restaurante se da cuenta, ok, en estos primeros 5 meses tuve 600 clientes que me han pedido. Suena bien. Pero cuando ven la columna de fecha del último pedido y ven que 350 no le piden en el último mes, ahí se prenden las alarmas. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace más de un mes que no me compran? Bueno, y ahí se ejecutan acciones de remarketing, algunas más bien para recordación y otras sí con algún incentivo, algún cupón, y se logra reactivar un 10-15% de esa base. Entonces ahí es donde, wow, antes no podía hacer esto en un marketplace porque no tenía acceso a la data. Y bueno, ni que hablar en marcas que tienen canales físicos, tienen locales para que el público pueda ir y consumir ahí, empezar a jugar con la omnicanalidad.
Entonces pueden enviarles promociones a quien siempre pide delivery, decirle, hey, tenés esta promoción exclusiva en takeaway. Y ahí jugar con la omnicanalidad. Nosotros estamos lanzando ahora justamente el programa de fidelidad y lo vamos a hacer omnicanal para que el cliente acumule puntos tanto en los pedidos delivery como si va al punto de venta y consume en el local. Entonces le vamos a dar a la marca la chance de digitalizar esta transacción en un programa único. Lo que termina pasando es que las marcas hay un sinfín de herramientas de loyalty, pero no están integradas al e-commerce. Nosotros venimos del e-commerce y le vamos a dar la herramienta para el punto físico. Y ahí le vamos a dar la chance de tener trazabilidad del 100% de las transacciones tanto en delivery como en las tiendas. Ese cambio de alquilar clientes, y lo pongo en ese contexto, a construir Sí, relaciones es fundamental, porque un cliente que te conoce y al que conoces vale 10 veces más, o al menos eso creo, que uno sí, anónimo que llega por un cupón de descuento. Así sí. que Reorder nació pues para los restaurantes, pero pues me comentas que ya hay otros sectores usando la plataforma y quiero saber, entendí que mencionabas fruterías o distribuidores de bebidas, mini markets usando Reorders. ¿Cómo Sí, definen los límites hacia dónde puede mm, crecer la plataforma o qué tipo de negocios es ideal para ustedes y cuál definitivamente no lo es? sí, sí, sí. Hoy el foco es 100% food delivery y va más que nada por... Tenemos como dos tipos en nuestro roadmap hay dos tipos de tickets. Hay unos que son funcionalidades core y otros que son integraciones. Entonces, las funcionalidades core, la mayoría se aplican tanto para gastronomía como para otras verticales, como vos mencionaste ejemplos. Pero después las integraciones, la mayoría sería que son específicas del sector gastronómico, más que nada la de software de punto de venta. Entonces, nuestro foco a nivel estratégico es food delivery. No quita que si se acerca otra marca, no es que la estamos buscando. Dicen, vi la web de un restaurante en mi ciudad, me interesaría poder aplicarlo en mi, como dijiste, distribuidora. Listo, mirá, lo que tenemos es esto. Obviamente hay funcionalidades que son más de retail, que no las tenemos y no las tenemos en el roadmap siquiera haciendo esa salvedad, si lo quieren usar porque les gusta la UX o les gusta que tenemos una integración logística o le gusta la experiencia en general, bienvenido sea, puedes usarla, pero no estamos haciendo foco hoy en día porque queremos hacer el double down en gastronomía, que hay un montón por hacer y recién estamos comenzando, en realidad tenemos menos de 100 clientes en la región, entonces hay muchísimo por hacer. Pero no quita que estemos mirando, ok, esta expresión del mercado de si se acercan otras verticales, por ahí hay una oportunidad de hacer énfasis a futuro en esas otras categorías donde también hay necesidad. Todos compramos groceries de forma frecuente, todos pedimos una farmacia de forma frecuente. Hay verticales que ya tienen soluciones establecidas, donde un Shopify puede ser una gran solución o donde en cada país tenés jugadores ya establecidos en e-commerce en general. Pero muchas veces siento que el sector gastronómico es un tanto bastardeado por ciertas categorías, lo ven como un second tier citizen, de que está ahí, pero no, que es un sector que cierran mucho, de que hay mucha rotación, de que no tienen capacidad de pago, de que no son tan sofisticados. La realidad es que yo estoy sorprendido por, por lo sofisticado de algunos casos de restauranteros que no vienen del mundo tecnológico, pero creo que el hecho de que cada vez el restaurantero es más joven, lo que es la oleada de lo que serían nuestros padres, está dejando de lado las nuevas generaciones y son nativos digitales. Un gastronómico de 30 años es nativo digital. Entonces él sabe cómo tiene que comunicar en redes sociales, sabe qué cosas tiene que hacer y eso es lo que hace que la adopción de este tipo de canales vaya creciendo. No, muy interesante. Ahora hablabas de que tienen sus primeros 100 clientes activos, pero ya operan en 4 países. Hablemos ahora de cómo están financiando todo este crecimiento, porque creo que esta ola se va a venir expansiva y más cuando hablabas de que este problema se puede resolver de la misma manera, tanto en Uruguay como en Colombia, como en México, como en el resto del mundo. Sé Sí, que total. pues, arrancaron con $50,000 de un fondo semilla y ahora planean abrir, digamos, una primera ronda. Ujú. ¿Qué aprendiste, digamos, de esto de bootstrapear
un producto Sí. tech con recursos limitados que luego vas a aplicar, pues ahora que busques capital externo. Sí, como comentaste, comienza, bueno, con las ganas de emprender primero, ahí en 2023. La etapa en Hopin sabía que se estaba cerrando y oficialmente se cerró en mayo del 24. Esos 4 años que estuve ahí, cuando la empresa cierra y la compra una startup italiana. Eh, y en ese momento yo consigo Capital Semilla de la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, en un instrumento que buscaba generar soluciones digitales para pymes específicamente y con eso construí la primera versión del producto. Todo ese capital se fue íntegramente a desarrollo de software. En ese momento contraté una agencia de aquí en Uruguay que se enfocaba más que nada en diseño. Yo quería que el diseño fuera lo que destacara. Y bueno, y pude tener una versión cero más que un MVP, porque con ese primer producto es que salía a vender y conseguir los primeros clientes. Y con ese revenue que se iba generando, iba contratando horas de dos desarrolladores que me iban ayudando, porque no podía pagarle a alguien full time aún. Eh, y ahí fuimos continuando el roadmap con las cosas más necesarias, más urgentes. Y en julio de este año, o sea, casi que un año después de la primera facturación, el primer cliente empezó a pagar en agosto del año pasado, sigue con nosotros, tenemos muy buena retención una vez que arrancan. Eh, Ahí pude contratar a Julián, quien hoy en día es el founding engineer y que se encarga de todo el desarrollo del producto. Él comenzó en julio de este año. Entonces hoy somos dos personas. Pude recibir en esta etapa algo de inversión ángel, que ha permitido poder ir cubriendo el burn mensual. Y sí, la idea es poder levantar una ronda pre-semilla. Hay contactos con fondos, pero el mercado de levantamiento de capital está muy complicado en estas épocas, desde hace, te diría que más de un año esta parte. Y bueno, y queremos ir a ejecutar esa ronda cuando sintamos que estamos en el momento justo y lo proyectamos que seguramente sea febrero o marzo aproximadamente, cuando lleguemos a ciertos hitos internos que nos hemos marcado, que nos van a dar las chances de, nos van a permitir mejorar nuestras chances, nuestros odds de poder levantar en mejores condiciones. Pero nada, si lo hacemos es porque es para acelerar algo que está sucediendo y no por el hecho de conseguir plata por conseguirla, sino que si vemos que es necesario, lo vamos a hacer. Muchos fondos se han acercado. Creo que el hecho de que haber pasado por Rappi, por Uber, por Hopin en menor medida, les hace sentido por el background, pero hoy en día ya no invierten por background. Lo que he percibido es que las pre-seeds se están midiendo casi como si fueran una serie A. Tenés que ir con métricas, con tracción. Obviamente hay gente que levanta con su background, con la idea, pero son menos esos casos hoy en día, a diferencia de por ahí lo que era 2021, que la inversión que se volcó al ecosistema en todo el mundo fue enorme. Y volviendo al punto de la geografía, desde un primer momento concebí Reorder como agnóstico de geografía, y eso más que nada por lo que fue mi pasaje por Hopin. Éramos un equipo global. Si bien habían HQs fiscales en ciertos países, no había ninguna oficina. Estamos desperdigados por 40 países del mundo, con productos que servían a 200 países del mundo. Productos muy particulares digitales que no estaban atados a realidades locales, pero con las debidas integraciones puedes dar servicio en todo el mundo. En el caso del producto de eventos virtuales, podías conectar tu cuenta Stripe y si vendías entradas, colectabas tu dinero en tu cuenta Stripe. Y bueno, ese mindset de dar un producto global sin ponernos eh, eh, factores limitantes internos, los limiting beliefs famosos, de no, yo estoy en la TAM, tengo que vender a la TAM. Sí, está bien al principio, pero ¿por qué no setearte la vara de que querés ir a todo el mundo? Y bueno, ese es nuestro objetivo, construir la mejor plataforma en este espacio a nivel mundial, pero como principio tienen las cosas, hay que arrancar por algo, estamos en la TAM, hay mucho por hacer en la TAM, pero vemos que el problema es global y la forma de resolverlo es la misma en todo el mundo, la forma en la que operan los restaurantes es la misma, es cuestión de ir teniendo las integraciones necesarias en cada país e ir haciendo el foco a nivel de go-to-market, porque claro está, si haces, quien mucho abarca poco aprieta, entonces querer abordar múltiples países proactivamente es imposible con recursos limitados. Entonces ahora estamos haciendo foco, te diría que en Perú y Colombia, como dos mercados que tienen mucho por hacer, para poder tener ahí marcas clave, cadenas interesantes, que después vayan generando un efecto derrame en los establecimientos más chicos, a los cuales sería complicado poder abordar con un abordaje de ventas. Nuestra idea futuro es, una vez que la cosa crezca,
es tener referentes comerciales en los principales países que sean los dueños del mercado a nivel comercial, principalmente gente, y bueno, si alguien está escuchando y se quiere acercar, me conecta por LinkedIn, un ex Rappi, un ex Uber Eats, un ex iFood, gente que tenga un network en la industria y que pueda acercar leads, sería súper interesante, eventualmente de forma full time o abiertos a un esquema de afiliados con revenue share. Eso es algo que estamos haciendo con algunas personas que nos derivan gente de su network. Hay que ser creativo, con los pocos recursos nos hemos dado cuenta que nada, la creatividad se multiplica. Sin duda, y lo que más me gusta es esa disciplina de hacer más con menos, pues validar antes de escalar, básicamente irnos digamos, a los, a los puntos más relevantes que nos enseñan de cómo debe construir cómo construir una solución y cómo poder ir creciendo paulatinamente, pero de manera organizada. Ahora, que el producto sea agnóstico de geografía, pues es una ventaja competitiva enorme. Significa que cada nuevo mercado, pues es principalmente un reto de go-to-market más allá de un desarrollo de producto. Sí. Así que para cerrar este bloque, pues quiero que miremos un poco hacia adelante. En 5 años piensa cómo se ve el éxito para Reorder. No sé cuántos restaurantes esperas que estén usando la plataforma, en cuántos países, con qué impacto en la industria del delivery. Sí, sí, sí. No te voy a mentir, hay forecast, hay ejercicios hechos, pero es pure guessing. No es guessing, hay No, y no te pido calculated. que me des la bolita de cristal, ¿no? Sino No, eso que obvio, tienes obvio. incluido No, como parte del con- crecimiento, ¿no? sí, sí, sí. Con Julián hablamos, primero que nada, y como me lo ha recomendado más de un emprendedor, enfócate en poder seguir viviendo de esto. Ese es el primer paso, tratar de sobrevivir, porque al final el interés compuesto empieza a pagar y las cosas empiezan a suceder. O sea, encontrar las maneras en el corto plazo de poder seguir con un producto que siga creciendo. Ese es el primer objetivo, te soy sincero. Y el segundo, sí, ser un producto referente inicialmente en la TAM y por qué no después a nivel mundial en 5 años. Pero nada, al principio tienen las cosas como te decía. We try to shoot for the moon, pero con los pies sobre la tierra. Vengo de empresas que cada una en su rubro fue un referente, como Uber, Rappi, Hopin, con mucha inversión. Vi lo que es la contracara de tener mucha inversión y por ahí malgastar recursos, sobrecontratar y después tener que hacer rondas de despido. En Hopin a mí me pasó de sobrevivir, entre comillas, 3 rondas de despidos y después, no layoffs, pero venta de productos, donde cual le decías adiós a gran parte del equipo. Entonces, no quiero pasar por eso y quiero ejecutar la startup de forma sana, de forma escalable desde el día uno, con buenos unit economics. Pero sí, aspiramos a tener el mejor producto y estar posicionados como un referente en este sector, que en la TAM en particular hay una oportunidad enorme. Es un sector súper grande que está fragmentado. En cada país hay alguna solución que está ahí hace un tiempo, pero no hay como un gran player súper establecido que sea el dominante. Y tengo el ejemplo claro de Estados Unidos. La startup que yo sigo muy de cerca se llama Owner.com. Ellos lanzaron prácticamente que en pandemia y hoy tienen casi 40 millones de ARR, de ingresos anuales recurrentes. Levantaron 120 millones de dólares de inversión, perdón, 180. 120 fue la última ronda, la serie C, con la cual se convirtió en unicornios. Y ellos cuando lanzaron ya existían soluciones en el mercado, pero se enfocaban en un nicho que eran los mom and pop shops, los independientes, y fueron tras ese nicho solo en Estados Unidos. Y lograron crecer lo que lograron crecer. Y esto pasa porque es un mercado que no es el típico mercado de marketplace donde winner takes all, sino que pueden haber múltiples jugadores, cada uno con una impronta de producto particular o en un nicho particular y coexistir y que todos sean empresas relativamente grandes y exitosas. Eh, Así que sí, esa es un poco la hoja de ruta. Pues esa visión de democratizar herramientas que antes solo estaban disponibles para grandes cadenas, pues permite al restaurantero de la esquina completa eh, tener una experiencia digital completamente distinta y creo que es donde hay una oportunidad enorme, tanto en Uruguay como en todas las partes o en todos los países del mundo.
Así que creo que te auguro muchísimo éxito en los próximos años y espero poder ser parte de ese acompañamiento en algún momento dado para poder hacerte una futura entrevista ¿Cómo de no? ver cómo han podido progresar. Así que, Agustín, ahora para cerrar, pues con esa energía, eh, te propongo hacer una ronda al estilo ping-pong para conocerte desde otro ángulo, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale de una. Bueno, primero que todo, cuéntanos si tienes algún libro que te haya marcado profundamente y al cual recurras eh, cada vez que necesitas, digamos, tener alguna luz en algún punto en particular. Sí. No te diría que no alguno en particular, no suelo recurrir nuevamente, sino que los leo una vez y después quedan ahí en la biblioteca. En particular, te diría que Shoe Dog, del fundador de Nike, lo recuerdo haberlo leído en unas vacaciones, no sé, en la playa, y me lo leí de principio a fin, que no es normal, porque por lo general los leo, los dejo, los vuelvo a leer con el tiempo, y ese me marcó mucho por lo perseverante que era Phil Knight, el fundador, y cómo iba, y no le importaba nada, y él creía en su producto, y no se dejaba caer con los nos que iba recibiendo en ese momento. Y después ya siendo uno más táctico y más nuevo, o más bien técnico, The SaaS Playbook de Rob Walling, que es un emprendedor en software as a service y también tiene un podcast y conferencias. Y para quien quiera arrancar a emprender en software as a service, les diría que es una muy buena herramienta porque tiene un playbook muy bien marcado de cómo poder ejecutar un producto, desde construirlo, levantar capital o no, bootstrapear. Está muy bien estructurado, lo súper recomiendo para quien quiera emprender en SaaS. Me lo voy a tomar muy en cuenta. ¿Tienes algún error o alguna situación que te enseñó más de lo que esperabas? Mm, Con el diario del lunes, sí, haberme tirado a emprender en gastronomía sin haber tenido experiencia en el sector y sin haberme acercado a alguien que sí la tuviese, con el diario del lunes te diría que sí fue un error y que lo terminaba pagando a costas de seguir quemando ahorros. Y por ahí si hubiera recurrido a una persona o haberme asociado a alguien que sí estuviera en el sector, hubiera sido lo ideal para ese momento. O sea que nada, uno es más joven y se deja llevar por el impulso y por la dopamina y bueno, y termina ejecutando cosas, pero de nuevo, con el diario del lunes, capaz que si hubiera seguido en aquel momento por ese camino y la pandemia no hubiera estado de lado, después las cosas se hubieran acomodado con el tiempo. Pero nada, eso es algo que recomiendo cuando uno se mete en una industria en la cual no conoce, tratar de acercarse a gente que está ahí ya hace un tiempo y aprender de ellos. Esto sin duda es algo importantísimo porque pues a veces la prepotencia de los seres humanos, y nos pasa a todos, de creer que no las sabemos todas, pues nos sesga el poder buscar ayuda cuando más Sí, lo necesitamos. Entonces, sí, creo que sí, sí. eso es una forma de poder desprendernos y de poder aterrizar en la tierra que necesitamos ayuda hoy, mañana y siempre, Sí, sí, sí. Ojo, por cualquier tema, ¿no? sí. A veces es positivo ser naivo, no saber de una industria porque no llegas con limiting beliefs y de nuevo esto no se puede porque es así, porque siempre ha sido así. Hay muchos casos de emprendedores que se meten en industrias que no conocen y basados en un dolor bien marcado porque lo tuvieron como consumidores. En mi caso con Salad Club fue así, yo quería encontrar un tipo de comida que no la encontraba, si quería pedir delivery después de venir de hacer deporte a la noche, no quería terminar comiendo mal. Quería comer bien, pero quería comer de cierta forma, con una porción de tal tamaño, con tal sabor y no la encontraba. Y esa ingeniería inversa fue la que después me llevó a construir la marca, eh, partiendo de la experiencia como consumidor. Pero claro, en la operativa, por más que en Internet hay mucha información, en la práctica no es lo mismo. Más que nada en temas de economía real, donde tenés que estar moviendo cosas de un lado a otro, donde es una industria en el particular, la gastronómica, es una industria de servicio en cierta forma, por más que haga solo delivery es basada en las personas. Entonces es toda una ciencia gestionar personal dentro de la industria gastronómica, en todas las áreas, pero la gastronómica es muy particular. Y si no venís con experiencia del rubro, te va a llevar más tiempo y en definitiva más plata si la tenés para gastar. Y bueno, y más canas después también. No, y creo que cada vez escasea más los recursos y los emprendedores están buscando cómo poder ser más eficiente con lo poco que tienen, ¿no? Entonces creo que eso sí Total. es importante.
Ahora bien, ¿tienes alguna herramienta digital sin la que puedas vivir hoy en día? Mm, y es medio cliché, pero hoy tengo organizado muchas cosas en Notion, tanto más bien de lo que es Reorder. Te diría que sí, que nuestro roadmap y nuestro CRM y mi to-do personal los tengo todos en Notion. Así que te diría que si me cerrás Notion pierdo todo el roadmap del producto, que hay unos 100 ítems. Te diría que sí, que en Notion y Calendly también, que sé que se menciona mucho y es muy simple, nada, me resuelve muchos idas y vueltas para coordinar llamadas o reuniones. Sino yo desde que empecé a usar Notion es de las herramientas que no dejo o que incluyo siempre como parte del paquete de soluciones digitales para mi día a día, ¿no? Desde que tengo una idea, Es, las voy organizando y voy anotando lo que antes hacían. Si bien me gusta escribir en papel, trato de sí, llevar esto a una plataforma donde yo pueda visualizar y organizar muy fácilmente la información y de esta manera poder desprender ideas futuras. total. Hay ni que hablar todas las herramientas de AI que existen hoy. Sería entrar en redundancias del valor que aportan para, más que nada, para discutir ideas o para procesar información. Nosotros, al ser un equipo chico, tratamos de sacarle el jugo a la mayor parte de las herramientas que existen en el mercado para ser más productivos. ¿No? Y creo que eso es lo que hay que hacer. Pues Agustín, pues muchísimas gracias por compartir tu historia, tus aprendizajes, toda la visión que has tenido, la visión que tienes del negocio hacia futuro. Me llevo de esta conversación una idea bastante poderosa, y es que el delivery no tiene que ser un juego donde el restaurante siempre pierde. O sea que con las herramientas correctas, los comercios pueden recuperar el control de sus Sí, sin clientes, duda. sus datos y, lo más importante, poder rentabilizar de una mejor manera su operación. Total, total. Hay mucho por hacer. El delivery va a seguir creciendo a nivel mundial. Todas las proyecciones dan eso. Es un tema de que hay que ejecutarlo de forma correcta para que haya negocios saludables y negocios que perduren. Si abstraigo más lo que estamos haciendo y citando a Rob Walling, que él dice lo mismo, que él quiere incrementar el population de independent, de self-sustained SaaS startups. Si abstraigo eso a lo nuestro, quiero incrementar la expectativa de vida de los negocios gastronómicos en la región, que en general mueren al año o a los 2 años cuando termina el primer contrato de alquiler. Entonces, si ellos tienen canales rentables, van a poder vivir más tiempo y van a poder cumplir sus sueños, sean independientes o sean grandes cadenas. Acá capaz que estamos encasillándolo en el independiente, pero el mismo dolor aplica a una marca grande. Si la tienda que abre una cadena internacional no da los unit economics, la va a cerrar y hay gente que va a quedar sin empleo. Entonces, va un poco por ahí la mano. Bueno, y antes de despedirnos, ¿dónde pueden seguirte quienes quieran conocer más sobre Reorder o todo lo que estás haciendo o explorar realmente si esta es la solución correcta para su negocio? Sí, obvio. En LinkedIn, ahí pueden conectar conmigo. Me buscan por Agustín Sartorio. La web de Reorder, reorder.io. Bueno, Twitter también tengo una cuenta, pero no suelo publicar mucho contenido ahí. Pero en LinkedIn sí trato de ir comunicando las últimas novedades de Reorder a todo el mundo. Bueno, fenomenal. Así como te decía hace un momento, les auguro muchísimos éxitos por los próximos años. Muchas gracias. Voy a seguirlos de cerca y espero poder tener la oportunidad de poder contar una nueva historia en un par de años, ya ¿Cómo no? cuando Reorder ya no solo tenga 100 clientes, sino que tenga 10.000 clientes y realmente el dimensionamiento o el tamaño de la organización sea completamente distinto, ¿no? Ya que hablemos De ya no una. problemas tecnológicos, sino cómo puedes estar controlando gente en diversas partes del mundo y Ojalá, cambiar ojalá, un ojalá poquitico así la sea algo. dinámica. Buenísimo, Así muchas va a gracias ser. por el espacio y éxitos con el podcast que está súper bueno. Ojalá entrevistes a más emprendedores de por acá. Así será. Un fuerte abrazo. Un Bye abrazo, bye. muchas gracias. Hablamos, chao. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.